Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast, en esta reseña de un libro que nos han estado pidiendo mucho. Y para eso tengo la presencia de la queridísima licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? Hola, hola a todos, gracias por estar aquí. Nuevamente no puedo leer sus mensajes, saben que no estoy en casa. Ya después tendremos tiempo, ya mañana estaré por allá o el martes y ya nos ponemos al día. Pero el día de hoy con esta reseña, pues sí hay que prepararse emocionalmente. Es justo antes de entrar platicábamos de lo complejo que es esta situación para tanta gente y un buen libro puede ayudarnos a aprender bastante como este libro. Completamente de acuerdo. Vamos a estar leyendo los comentarios, pero no vamos a contestar ninguno porque para que quede el podcast y la reseña finita, sin estar contestando mañana o pasado, depende de Maggie, haremos preguntas y respuestas y comentarios, pero por lo pronto vámonos de lleno a lo que es la reseña de este libro que nos habían estado pidiendo mucho y que nos esperamos un tiempito, que es el libro de Carola de la Cuesta que se llama Fe, Amor y Tráfico Humano. La historia de Carola de la Cuesta, escrito por Raquel A. Caspi. Que de entrada tengo que decirte, Maggie, que este libro me parece un muy buen libro, y te queda una sensación muy diferente a muchos otros proyectos que yo he visto o leído donde terminas como oscuro. Aquí sí te dejan como una señal de luz y de que todas las cosas pueden salir bien y enseñanza y sí indignación. Pero además creo que es un gran ejemplo de empatía, ¿eh? Me gusta mucho cómo no había visto que se hiciera esto. Ella desaparece todos los personajes de alrededor. De hecho, inclusive los personajes, que ni yo los voy a mencionar porque no quiero que se mencione porque todo el mundo sabe quién es, del productor, de la actriz, eh, les pone otro nombre, lo cambia, no lo menciona, no aparece en la portada. Entonces hace que todo se centre en la historia de esta mujer. Es que es lo que platicábamos la otra vez, sin entrar en tantos detalles, porque además sí me parece que es un libro que todos deberían de leer, que lo que nos enseña es que hay más allá, cómo levantarte de esta situación. Y yo, la verdad, les tengo que ser honesta, yo no lo terminé de leer, pero Poncho ahorita nos va a dar esta reseña, pero sí me parece un libro del que podemos aprender muchísimo, muchísimo, porque lo hemos dicho en otros casos, cuántas personas víctimas de este tipo de delitos terminan por quitarse la vida. Y este libro es este mensaje de esperanza, este mensaje de yo puedo y tú también puedes salir de una situación tan grave. Así es, este libro ha salido únicamente en Estados Unidos y está en inglés, por lo cual muchas personas no tienen acceso a él. Pero la idea de esto es dar una probadita sobre cosas muy importantes para que la gente lo compre, obviamente, y vea, porque tiene mucha información que sobre todo siento que además de contar la historia de Carola, puede ayudar a entender muchas cosas y a poder Sí. incluso superar muchas cosas, que eso es algo muy bueno que me gustó bastante. Pero bueno, Maggie, ¿qué te parece si empezamos con este libro que básicamente pues, se lo dedican a todas las víctimas que han pasado por cosas parecidas? Te platican un poquito la introducción de ella, de cómo cayó en el tráfico teniendo apenas 13 años y cómo pasó por las pruebas más oscuras, pero gracias al amor de Dios, en acción logró ser una superviviente. Que eso es bien importante también decir. El libro sí tiene un enfoque religioso o a través de la fe, donde te muestran cómo si tú crees en Dios y si tú tienes fe, puedes superar cualquier cosa. Y aquí en el caso de Carola en especial, porque cada caso es diferente, ella Sí. habla como gracias a Dios y gracias al acercamiento que tuvo con él, es que pudo superar todo esto. Dice, este libro también puede servir a cualquier persona que haya pasado por una situación difícil, independientemente de que sea abuso o cualquier cosa. Es si pasaste por algo muy duro, ¿cómo puedes salir adelante en situaciones tan complejas? Entonces, para que no se quede únicamente en muchos lugares religiosos, lo que hacen es que muchas personas pasan, dan su testimonio de vida, para que muchas personas a través de ellos aprendan y se den cuenta cómo, ahora sí que digamos, no, independientemente de cuál es la enfermedad, la medicina en este caso sería la misma, que es la fe. Muchas veces hemos platicado de la fe que estas mujeres, pero en este caso Carola, tuvieron durante ese tiempo en cautiverio, porque eso es, así es como estaban, y cómo se aferraban a esa fe para un día regresar con su familia, para continuar con sus vidas.
lo que hace Carola aquí, y lo hace muy bien en esta parte, es decir, sí, hoy estoy donde estoy, 90% gracias a Dios y 10% a su familia, al trabajo que ella ha hecho, a la preparación que tiene. Y a mí me gusta porque no deja una cosa sin la otra. Hay un acompañamiento, pero esa fe enorme que las ayuda a subsistir, y en este caso a Carola, y digo, a sobrevivir, y que hoy por hoy es lo que le da la fortaleza de ayudar a otras personas. Así es, también se lo dedica a todas las personas que lograron convertir el dolor en luz, que también eso habla muy, esto es muy bonito, de cómo tú puedes convertir lo malo en experiencia o en fortaleza o en forma de ayudar a otras personas. Ponen también, que eso Maggie, tú aquí nos vas a decir qué importante es, ponen un disclaimer, me voy payaso, pero no sé exactamente cómo se diga en español, como una disculpa, ¿será? Para que ellos puedan decir que hicieron todo esto pensando de buena voluntad en que salga bien y que las cosas estén dichas de forma correcta, pero que todo esto renuncian a cualquier responsabilidad que pudiera haber porque está basado en los recuerdos de Carola, que a veces pueden variar y pueden ser o no ciertos, y que además se guardaron los nombres de todos los personajes para poder ocultar su privacidad, lo cual te digo que desde entrada habla de un respeto incluso para los que están considerando sus abusadores. Que también tiene que ver con cuestiones legales, obviamente, pero desde ahí se ve un libro diferente completamente, ¿no? Es un libro que habla de mucha preparación, porque este disclaimer justo lo que hace es proteger a la propia Carola y proteger a todos los involucrados. Y dice, voy a contar mi historia. El día de mañana no puede salir otra persona a decir, no fue así, porque ella está aclarando que está contando su historia y sobre todo que no está obrando de mala fe. Sí. El libro es informativo y el libro no tiene intenciones de dañar la reputación, el buen nombre. No podrían decir que es un daño a la moral o daños y perjuicios. Nada de esto se podría solicitar a través de la vía legal, porque para esto es justo esa aclaración. Sí, creo que muchas veces cuando se pone el nombre o del productor o de la cantante o de otras personas, la atención se distrae o se va a estos nombres de los Sí. cuales las cosas han dicho. Y aquí, que de hecho quiero hacer así la reseña, quiero también evitar por completo los nombres de estos personajes, que ya sabemos quiénes son, si están escuchando este relato, para precisamente lograr lo que pasó cuando yo leí el libro, que es centrarnos en este personaje y entender que los otros eran personajes secundarios, no principales. Dentro de la Exacto. historia de ella es la principal, ¿no? En la historia de Carola, ella es la protagonista, y eso es lo que nos está contando con este libro. Y para los que estaban comentando, por eso nadie lo quiso frenar, no es que no hayan querido, es que no pudieron, porque ella está aclarando desde el principio. Por eso a mí me parece que este libro tiene tanta preparación, no fue hecho como de un día para otro, porque se tomaron el tiempo, y sobre todo, desde ahí ves, y el quitar los nombres es irrelevante, los nombres incluso de sus captores, porque eso a nivel jurídico tiene un valor, pero para la historia de Carola, ¿qué nos interesa el nombre de los demás cuando lo importante es eso, la historia de Carola? ¿Y sabes qué pasa? A mí lo que me quedó más claro es, vamos a ver un personaje de 41 años, un personaje de 28 años, otro personaje que toca un poco de 26 y un personaje de 13 años. Eso, nomás ponerlos en edad, sin quitarle los nombres, ya te da otra perspectiva completamente diferente, lo cual felicito enormemente a este libro porque logra que también, ojo, este libro Sí. no es para la gente que son fanáticos del caso del artista o del espectáculo. Este libro va para que muchas personas que no tienen idea siquiera de quiénes son ellos puedan escuchar su testimonio y a través de esto poder sanar. Entonces aquí obviamente, pues bueno, da la bienvenida a Rocío Orozco, que siempre ha estado con ella, activista desde el 2007, y dice eso, que mucha gente desaparece y la ley permite que haya impunidad en todo el mundo. Platica también la autora cómo, de cómo las conoció y su historia les impactó mucho y no pudo dejar de llorar. Este libro trata de amor y pretende ser luz. Los papás vivieron un infierno al no saber nada de su hija por 2 años. Hay 17,000 niños desaparecidos en México hasta el 11 de marzo del 2024. 17,000 niños, o sea, 17,000. Cada caso te rompe el corazón y pensar que es 17,000 y que no pase nada es increíble, en verdad. Y, Sí. y 17,000 que son historias diferentes.
en una generalidad son personas o niños menores vulnerables, pero son una historia diferente cada una, por eso hacemos referencia a la causa. Y aquí sí quiero aclarar la importancia de que una persona como Rosy esté en este acompañamiento, porque recordemos que ella no es cualquier persona, es la persona que impulsa la ley de trata de personas en 2012, siendo diputada. Voy a repetir, a ustedes les pueden caer mal, bien las víctimas les puede caer mal, o bien Rosy, cualquier persona, pero a mí sí me parece que el hecho de que Rosy esté acompañando a las víctimas y en específico a esta historia nos habla de, no es cualquier invento, esta mujer no se jugaría la reputación y el buen nombre que tiene como profesional por contar una historia del medio, un chisme, y desde el momento en el que lo está acompañando nos deja ver que no es un chisme. Claro, obviamente dice que el libro habla bien de Carola, porque a pesar de su revictimización y de todo lo que, de todo lo que sufrió, Sí. Dios le permitió salir adelante. Y te hablan también de Raquel Caspi, que es la escritora de este libro, que es una psicóloga que ayuda a sobrevivientes. Eh, qué buen trabajo hizo, como siempre hemos dicho, se nota mucho quién está detrás Sí. de cada trabajo y es la gran diferencia, porque las historias pueden ser muy buenas, pero hemos visto cómo cuando está la persona indicada detrás del proyecto, la magia surge y se hace y sale muy bien. Y la verdad que aquí yo, sin conocer a Raquel, me di cuenta que es una mujer 100% empática, muy inteligente, pero también muy valiente. Eh, Dice también, obviamente, lo que ya hemos dicho, que los medios, la sociedad y las leyes les deben una disculpa. Nosotros ya hicimos nuestra parte al respecto. Aquí hay un prefacio que escribe Carola, donde dice que está a punto de exponerse para mostrar su historia y que lo hace por dos razones. La primera es agradecimiento a Dios y la segunda es porque ahora ama la vida, amor por la vida, como una oda a la vida. Dice que hace tiempo iba a hacer este libro bajo el título de Necesitamos hablar, que me parece increíble el título, la verdad. Porque es como, a ver, vamos a sentarnos, necesitamos hablar, vamos a poner las cuentas sobre la mesa, o también es común, no hay que quedarnos callados, necesitamos hablar para que las cosas mejoren. Gran título también, ¿eh? Dice, pero este caso, estos casos se pueden disminuir si hay información. Entre más información haya, menos casos de estos va a haber. Y habla de que gracias a los canales, no de YouTube, sino a los canales en general o los medios de comunicación que apoyan a las víctimas a encontrar la fuerza. Porque sí, efectivamente, también hemos visto cómo ha habido medios de comunicación, personas o diferentes formas o medios que hacen que les dé miedo salir adelante. Y ahora cada vez hay o habemos más, porque sí nos vamos a sumar, que apoyamos a que salgan adelante y se sientan apoyadas. También quiero decir que como el libro está en inglés, hay cosas que a lo mejor no me quedaron tan claras, pero o en cuanto al significado exacto, pero bueno, está haciendo todo con una buena voluntad y estamos hablando 100% de lo que dice el libro. Dice también que mucha gente se ha acercado a ella a contarle sus historias y que ahí fue cuando se dio cuenta de la importancia de hablar. El silencio es el que cubre todos los delitos y estoy completamente de acuerdo. Hay oportunidad, hay que hablar. Dice que para ella contar su historia fue una catarsis, pero que le ayudó a liberarse y a curarse y que se necesita mucho coraje para hacerlo, bueno, sin duda, ya lo hemos visto. Que más adelante viene cómo fue que se decidió hablar una vez que salió y terminó todo. Dice ella que hace más de 20 años habló y que no logró absolutamente nada, solamente exclusión y que no le creyeran. Qué fuerte. Y era menor de edad en aquel momento, con un bebé, con una historia terrible, y lo que hicieron fue disminuirlas, minimizarlas. Y en este caso a Carola, yo recuerdo que en algún momento se habló y lo hemos platicado y se sabe que ella intentó denunciar y se le dijo que sí iba a poder porque era menor, y al final, como ella dice, fue ignorada, y eso hace que la víctima quiera guardar silencio porque ya no se quiere exponer. Sí, es verdad. Hablaron, tuvieron el valor, hicieron lo que tenían que hacer y no pasó absolutamente nada. Y siempre ponen como frases de la Biblia, que hay una bonita que es, no temáis, seguid golpeando, el Señor ama la justicia. Ya dice, obviamente, pues gracias Rosy por todo lo que pasó y que este libro sirva para entender todo y que volvamos a darle fuerza a quien lo necesite. Habla aquí Carola desde una posición que se siente francamente ya fuera del huracán y con una posición mucho Sí, más segura y fuerte sana. y de apoyo, sana. Sí, exactamente eso es. Este libro me habla de una persona
que ya sanó todo, que entendió todo y que sí puede ayudar a otras personas con el equipo adecuado. Después viene el prólogo donde ya sabes, te mencionan toda la historia que la Interpol buscaba una cantante y su manager que estaban huyendo, se rescata a las víctimas que tenían la promesa de fama y no se les protegió, se les expuso. Carola, de 17 años, con su hijo, el manager de 44, y su cuerpo completamente golpeado. Fue como llegó ella y nadie hizo nada. Y como dice, hay algo que dice ella que es muy fuerte. Yo de repente estaba colocada en medio de, no dice así tal cual, pero sí, del ojo del huracán, sin haber yo pedido. Se hacían con mi historia, historias sensacionalistas, y todo el mundo hablaba del caso con otros intereses. Sí habla mucho, creo que mucha gente tomó el caso, no con el afán de ayudar, sino con el afán de poder conseguir dinero y de poder distorsionar o amarillista o morboso o demás, ¿no? De hecho, hay un estudio de eso, ¿te acuerdas que te lo compartí hace algún tiempo? ¿Quién había ganado más, Televisa o TV Azteca, por la difusión de esta nota en los programas de espectáculos? Que esto no era un chisme del espectáculo. Entonces, imagínate esta jovencita, olvídense de todas las demás en este momento, esta es la historia de Carola, esta jovencita menor de edad con todo lo que le había tocado vivir, con un bebito en brazos, que probablemente estaba en un momento de shock, confundida, y en medio de todo lo que los medios de comunicación estaban haciendo, tal vez sí con alguna intención de ayudar, pero en su mayoría de generar ganancias. Sí, y lo que dice ella es muy fuerte, pero es cierto. Dice, finalmente retomé la historia que todo el mundo contó mía para contarla yo. Sí. Mi historia, todo el mundo la agarró, todo el mundo la usó, todo el mundo la contó, y ahora la retomo y la voy a contar yo. Dice que estuvo en las sombras mucho tiempo, pero que salió para ayudar a otras personas, para dar una muestra de cómo la luz venció a la oscuridad. Entonces, la verdad, muy bien hasta ahorita, todo está chido. En la introducción dice que todo lo que pasó fue horrible, pero que gracias a lo que pasó es la mujer que soy, y que tiene amor, resiliencia, fe, pero también tiene una historia de trata. Que justamente el título es fuerte porque si escuchas tráfico humano o trata, es complicado verlo cercano a temas como el amor y la fe, y eso me generaba un poquito de conflicto en un principio, pero en verdad lo logran porque te ponen como sí la enfermedad, pero también un poco la medicina. En el capítulo 1 te hablan de una amistad, cómo se fue dando entre ellas. Había un evento muy importante donde dice la autora que aquí también me gustó esto porque te habla un poquito de cómo es ella, para que puedas empatizar un poquito con la historia. Te habla de cómo ella se ponía como muy nerviosa cuando estaba con mucha gente en eventos tan importantes, y que ella de repente tenía algo que se llamaba como síndrome del impostor, que es como de, ¿qué hago aquí si yo no soy tan importante? Entonces, de repente, escuchaba a Carola hablando y le pareció hermosa, que sí es una mujer muy, muy bonita, y que a pesar de haber escuchado muchas historias ya y haberse bloqueado, porque además pues, es parte de las herramientas que tiene para no tomarse las cosas personales, la historia de Carola le impactó mucho y le tocó que comieran juntas. Le llamó la atención cuando estaban comiendo juntas, Carola hizo a un lado el pollo, y que le dijo ella, ¿eres vegetariana? Y que le dijo, no, lo que pasa es que cuando me tenían cautiva, nos daban a comer grasa de pollo, ya como que le agarré idea. Y que dice, lo contó con tanta tranquilidad y tanta naturalidad que me impresionó. Pero aún así seguimos platicando y la plática fluyó y fluyó y fluyó, porque Raquel ya había escrito un libro sobre otra víctima, que más adelante cuentan que está, híjole. Dice, se siguieron viendo a partir de eso, y le fue contando su historia completa, de cómo hasta los 17 años, cuando ya tenía un bebé, nunca había dado un beso en su vida o había tenido relaciones de forma consensuada. Todo había sido a raíz del abuso, y ya era madre para ese momento. 17 años. Fíjate, creo que la mayoría de las mujeres, los hombres tal vez no tanto, pero las mujeres tenemos muy presente ese momento del primer beso. Y hasta te acuerdas muchas veces a qué olía ese chico y ese beso normalmente es horrible porque además es así, estás tan nervioso, pero es un recuerdo bien bonito para la mayoría. Entonces, cuando ella platica esta parte, te das cuenta cómo a los 17 años con un bebé víctima de todos los abusos que ya sabemos que fue víctima, y la situación del primer beso, hasta hoy estoy segura que es algo traumático, que tal vez lo tiene sanado, pero está ahí. Lo del pollo, para quien dice, no es cierto, ellas no tienen ningún trauma, me parece que sí.
El Sí. hecho de que hasta inconscientemente haga el pollo a un lado y siga platicando, eso es un trauma. Pero fíjate, por ejemplo, algo que tiene muy bueno este libro es que te va narrando como por fechas la historia de Carola, pero luego te dedica capítulos completos como a explicar diferentes tópicos, como ya sabes, ghostlighting. En este momento, por ejemplo, lo primero que explica es, te habla del tráfico de personas. Y dice ella que al adentrarse mucho dentro de ese tema, que nos pasó a ti y a mí también, hace como que Sí. uno pierda la fe en la raza humana. Como que dices, qué asco, qué es esto, cómo puede ser que estas cosas pasen, o sea, ¿qué tipo de seres humanos estamos volviendo? Y te habla de que, pues bueno, quienes más, los principales agresores son hombres y en México es uno de los países donde más sucede esto, porque de hecho es una estadística que viene más adelante, pero ya la voy a decir, México es el tercer lugar en el mundo con más tráfico de menores, tercer lugar, abajo de Tailandia y no me acuerdo cuál otro, pero es el primer lugar en producción y distribución de no por infantil. Primer, un asqueroso y vergonzoso primer lugar. Sí, sí, también lo que tú decías, ¿te acuerdas que yo me acuerdo que tú platicabas de cómo te impresionaba saber cómo era tu vida y cómo era la de Karina a tu misma edad? Lo mismo le pasó Sí. a la doctora. Dice, no puede ser que tuviéramos la misma edad y que hubiéramos vivido cosas tan diferentes. El otro libro que escribió la autora trata de una chica que yo no sé si se llame así o fue el nombre que le puso, pero se llama Luna. Y habla es horrible, una niña, una jovencita de 14 años que la secuestraron para venderla en Puebla. Para venderla en Puebla y resulta que perdió su virginidad al llevarla a un lugar donde las mujeres venden su cuerpo. La primera vez que perdió su virginidad fue con 23 hombres. Oh, Con 23 hombres y tenía solamente 14 años la niña. Sus papás la siguieron buscando porque no la encontraban, había sido secuestrada. Y a la segunda vez, intentó escapar una vez, no lo logró y a la segunda vez escapó. Ella decía que no creía en la psicología porque ella sola se había curado, conoció a Raquel, ahí se dio cuenta de que sí podía funcionar y se llevaron muy bien. Y te habla de varios casos para que uno pueda entender todas las variables que tiene. Te habla, por ejemplo, de una chica que tomó una bebida, se pone mal y cuando amanece ya resulta que habían abusado de ella. Y resulta que era un negocio dentro de ese espacio donde la persona que estaba en la barra, llegaban los chicos y le decían, quiero esa, y él dormía esa y a esa era la que abusaban. Es horrible ese caso. También te hablan de un niño que lo ponían a vender dulces en el semáforo y que si no llegaba con $10 diarios de trabajo por haber vendido dulces, le iba de la fregada y le daban una golpiza, hasta que en uno de la golpiza que le dieron cayó, un coche pasó encima y perdió una pierna el niño. Otra chica de la empleada doméstica que le dijeron que iba a estar 2 semanas a prueba y terminó trabajando 6 meses explotada sin que le dieran un solo peso. Y te ponen más casos que te digo, es importante que, pues, que uno pueda saber de todo este tipo de pero información. fíjate qué humildad la de tanto Carola como la autora, el hecho de incluso contar otras historias dentro de la historia de Carola que no tienen absolutamente nada que ver con este tema, porque pudiéramos pensar, ella es la protagonista y no quiere que se hable de otra cosa más que de ella. Y pudiera ser, y está en su derecho, pero vemos, o por lo menos a mí me parece que Carola está o tiene un nivel de sanación mayor en el sentido de quiero que la gente entienda también que esto no solo sucede aquí, no solo me sucedió a mí, no solo es en el ámbito artístico, sucede en muchas partes y eso habla de la humildad de Carola. Así es, y bueno, aquí ya empiezan a viajar en el tiempo y empiezan en 1996. La autora pone un montón de detalles, que eso sí me costaba como trabajo porque, y en esta ciudad y se hace esto y demás y de tal color, o sea, es muy detallista, tal vez como para meterte un poco como dentro de la película y que te puedas sentir que está ahí adentro, pero la autora sí maneja mucho esta cosa de estar hablando mucho de los pequeños detalles y te habla de que tenía en ese momento 13 años recién cumplidos, que estaba en una familia muy amorosa, y que dos de sus hermanas, porque son 4 hermanas, ya estaban, que por cierto también nunca las mencionan por nombres, y ponen fotografías y aunque son públicas, se les tapa la cara. Se respetó a todo y a todos. Aquí te habla de que para esos dos de sus hermanas, y quiero que lo veamos así, una familia de cuatro chicas con papá y mamá, y resulta que dos hermanas ya estaban estudiando
con el rey Midas del entretenimiento. Habían logrado pasar un casting y estaban con el rey Midas en ese momento, que además estaba haciendo de una de sus pupilas, como muchas, un gran éxito. Les pone los nombres de Antonio y Laura. Antonio es el manager y Laura es la gran cantante. Entonces dice, lograron estar allá, estaban en esta escuela. Hay que recordar que todas las chicas, como lo dicen, habían aprendido a manipular a sus papás para que los papás creyeran que le estaba yendo maravillosamente bien. Y dice, esto me llamó mucho la atención porque al personaje que se le conoce como la corista, por decirlo de alguna forma, la nombra Jane, que se me hace raro porque por Jane Doe, que no tiene nada que ver, pero bueno, son así, Antonio, Laura y Jane. Miren, yo ya saben que especulación. ¿No te suena a, desde su historia, desde lo que ella vivió, pueda pensar, creo que ella debió de haber sido una Jane? Me llamó muchísimo la atención ese detalle en especial, porque por algo ponen cada nombre también. Sí. Y de hecho te habla de que Antonio tenía 40, Laura tenía 28 y Jane tenía 26, que obviamente también era porque se había casado ella muy chica desde los 15 años con el manager y después habían terminado viviendo los tres juntos. Te habla de que era una academia que cómo funcionaba, no funcionaba con colegiatura o con inscripciones, funcionaba dando castings, o haciendo casting y dando becas, era como funcionaba la academia. La academia. Sí, que es un poquito lo que hace, por ejemplo, el SEA. No puedes entrar pagando, solamente entras y logras pasar un gran casting. Es un poquito eso, era como el otro SEA. Si no estabas en el SEA, porque era además de la gran estrella y del gran productor, para que todos tengamos esa misma Y idea. ojo, porque quienes tienen hijos lo deben de saber, me imagino que han escuchado estas historias, funciona igual en los equipos de fútbol, o sea, de muchos deportes, son becas en donde no es que tú tengas que pagar, es que al contrario te facilitan todo y además te pagan. Sí, vamos suponiendo que ahorita una familia dice, no manches, dos de mis hijas están en el SEA, por ponerlo de alguna forma. Están estudiando con gente súper profesional, que yo veo que están triunfando, que todo el mundo trata bien, o sea, no parece que haya nada malo. Y también te hablan de cómo hacían los castings, ya sea de boca a boca, o captación, que ahora sabemos, o también a través de una revista donde te decían que Laura te invitaba a ser corista de ella, solicitaban disponibilidad para viajar, excelente ambiente laboral. Ya de ahí ya dices, bueno, creo que no tanto, pero hay algo que dice bien importante, porque dicen, no sabemos si Laura participó en el diseño de reclutamiento o si fue copiado de algún otro lugar. Y lo dejan bien claro. Dicen, pero lo que sí es una realidad es que su nombre era usado para poder hacer que la gente fuera o quisiera hacer un casting. También explican cómo antes no era como ahora que mandabas tu self-tape o que podías mandar cosas por internet. Antes la única forma de hacer un casting era de forma presencial. Tú tenías que ir, tenías que hacer el casting y era como se manejaba en ese momento, no había ninguna otras opciones. Y dice que, de nueva cuenta, eso lo hacen todas, que pide que no se juzgue a sus padres, porque ellos simplemente las apoyaban y estaban orgullosos de sus hijos. Siempre vemos a los menores o a las personas protegiendo a sus papás, que eso es un debate que cada quien va a tener su punto de vista siempre, pero sí me llama la atención que siempre terminan protegiendo, que además me parece bien. Te habla de que hubo más de 40 víctimas que pasaron por esta escuela. Y me gusta mucho eso, porque nos empieza a dar una historia como que puedes decir, ok, pues sí, tenía sentido, pues una escuela de actuación, te la ganas con beca, dos de las hijas la lograron. Yo lo veo, por ejemplo, acá precisamente con el SEA, cómo se emocionan cuando entran y que están ahí y que todo está maravilloso, porque además, pues sí, eran personas famosas en ese momento, ¿no? Ah, ya, es que de repente hay como un delay. Mira, ¿sabes a mí qué me llama la atención? Lo que decías, ellas hablan y defienden a sus papás. Imagínate todo lo que estas mujeres han vivido, el señalamiento, y creo que por eso ellas lo hacen, porque fueron culpables ellas, fueron culpables sus papás, fueron culpables las autoridades, excepto las personas que hoy por hoy deberían de contar con un señalamiento, con una investigación hecha correctamente y que
digo, yo no estoy diciendo específicamente quién, pero que se hubiera hecho como debía de haber sido y no se hizo. Entonces, siento que también es su forma de decir, ya sufrieron mucho mis papás con esta historia, con lo que yo les hice sufrir y todavía tener que estar viviendo que la gente lo señale o no. Podemos discutirlo, podemos hablarlo, como tú lo decías, ya eso es algo personal, pero a ellas como víctimas les queda muy claro que sus papás no tienen la culpa porque de lo único que pudiéramos culparlos es de haber apoyado a sus hijas a lograr su sueño. Sí, también algo que me parece muy inteligente es que aquí no te hablan de una persona o de otra. Te hablan como de quién fue quien las atrajo, una academia. Una academia en la cual obviamente no es una persona, son varias personas trabajando ahí o detrás o apoyando, que fueron las responsables de todo esto. Y es como decir, es una organización. No estoy diciendo fue una persona que como todo mundo casi decíamos de, no, es que fue esta persona. No, fue una academia que tiene que ver con una estructura que la protegía y que hacía que funcionara. Creo que ese fue un gran logro también porque ayuda a ver una visión mucho más global y no centrarse en las personas, sino en lo que está sucediendo. Pasamos a 1996, donde dice que a Carola se le ofrece estar dentro de una telenovela. Esta historia, fíjate que a mí no me quedaba muy clara, pero ahora sí ya la entendí. Se le ofrece hacer el papel de su hermana de chica. Su hermana mayor iba a salir dentro de esa telenovela como uno de los personajes y le dicen a ella, oye, queremos que tú vengas a hacer la telenovela haciendo el personaje de ella de chiquita. Dice que Laura, la cantante, la estaba preparando y que le decía, tienes que echarle ganas, tienes que hacerlo, porque dice, después me decían, es que si tú no lo haces bien, pues tu hermana no se va a poder quedar en la telenovela porque ya no tenemos quien la haga de chiquita, tendrá que ser otra persona. Entonces dice, desde ese momento ya sentía la presión de que si no hacía las cosas bien, mi hermana se iba a quedar sin el trabajo. Porque era lo que le decían, como muy normal, ¿no? Pues que si tú no haces lo que se te diga o no trabajas como debe ser, tu hermana se va a quedar sin el personaje y ella, pues obviamente dice, yo lo hacía lo mejor posible porque no quería quitarle la oportunidad a mi hermana en ese momento. Te habla también de cómo engañan a los papás y firman un contrato para que ella pudiera irse, que los papás obviamente decían, pues, todo está bien, mis hijas me dicen que está bien, sus dos hijas mayores, que en ese momento tenían creo que 18 y 19 años, están allá, ellas la pueden cuidar y además no era que la niña fuera a la escuela. Lo único que iba a pasar es que ella estaba, que ya lo han explicado, lo explicó de ello ella en la conferencia que vimos, Maggie, solamente era por un proyecto, solamente iba a hacer la telenovela y regresaba. No tenía un permiso para quedarse como las otras hermanas dentro de una beca porque estaba muy chica. Pero bueno, aún así lo engañaron. Y dice que se la llevaron a Cuernavaca y que lo primero que le llamó la atención es que pues no vio a sus hermanas, pero que la cantante sí se la pasaba horas y horas y horas platicando con ella. Dice, hoy se me hace raro porque una persona tan famosa, ¿por qué le dedica tantas horas a una niña? Que le decía, somos buenos, no fumamos, no tomamos, no nos metemos ningún tipo de sustancias, pero que tenía muchísimas pláticas de índole sexual, que ella siempre decía, me siento incómoda, pero no, que no pasa nada, que la virginidad no existe y que muchas pláticas 100% cargadas de información sexual que ella decía, no quiero, no quiero, y que le empezaba a hablar de Sergio, que Sergio era muy bueno, y que si Sergio lo otro, que aquí ya dije el nombre que no voy a decir, pero bueno, que había sufrido mucho él, que Antonio había sufrido mucho, y que bueno, como él era un hombre de mundo, pues había tenido relaciones con muchas, pero que era lo normal, que eso hacían los hombres de mundo, y que además tener intimidad era mágico, que una vez que hacías eso la vida te cambiaba. Básicamente, pues eso se llama de grooming, y que de hecho hubo un momento donde se hizo muy amiga, se había ganado la confianza, y le dijo, me haría muy feliz que me digas que estás enamorada de él, porque él sufrió mucho y tú podrías ayudarla, ya sabemos toda la historia que se sabía. La preparación. Y después de mucho prepararla, donde ella decía no, 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 empezó como a dudar, y un día, de nueva cuenta, llegó en la noche, cuando ya estaba dormida, que no sabía ni qué estaba haciendo, y dice que llegó, que la sacó de la habitación, abrió la puerta, la aventó y cerró, y que se quedó ya ahí con el hombre este, y que lo único que le dijo fue, la cantante me dijo que te dijera que te quiero mucho. Y ahí fue cuando recibió el primer beso en la boca de parte de este sujeto productor de 41 años a una niña de 13, porque hay que poner las cosas como son. Y cuando sale, esta mujer famosa de 28 años, que le había estado hablando de intimidad, le dice, muy bien, felicidades por lo que hiciste, y le aplaudió.
Platica la autora que en ese momento, cuando estaba platicando Carola eso, cerraba los ojos como que le dolía y le seguía moviendo mucho lo que había sucedido en ese momento. Después de que pasó eso, un día a las 3 de la mañana, el productor fue por ella en calzones, por una niña de 13, el hombre de 41, y la llevó a la sala. Y le dijo, ¿quieres ser mi novia? Debes de pasar unas pruebas. La autora, de forma muy, te digo que es muy empática, dice, no voy a mencionar qué tipo de pruebas son porque son humillantes para ella, porque sería demasiado fuerte hacerlo, decirlo, pero ella, manipulada, accede a hacer esas pruebas y se convierte en ese momento en la novia oficial. Y a partir de ese momento, el productor tiene por primera vez, abusa de ella, porque esa es la palabra exacta. Abusa de ella, que no sabía ni qué estaba haciendo, y ella quedó muy mal porque no tenía idea de qué estaba pasando. Ni siquiera Pero, supo qué pasó. pero fíjate cómo empieza a establecer, y decías tú, le estaba dando mucha información errada. Estaba diciéndole que era normal, que la virginidad no existía, para llevarla a este punto en donde este hombre finalmente la violara. Ese Mira, primer beso fue un abuso. Sabemos que ni siquiera, aunque yo hubiera dicho sí, sí quiero, no puede ser consensuado, era una menor. Ahora, un hombre de 41 años y una niña de 13 años, tipo puerco y asqueroso, podría ser su hija. una mujer de 28 años nunca debe hablar este tipo de cosas con una niña de 13 años. Nunca. Y mucho menos para persuadirla de que cometa actos que no son legales. O sea, eso es lo más importante. Independientemente de este caso, nunca personas adultas, Sí, no. papás que quieran hablar de algo con ellos o maestros o psicólogos, no se puede hablar de este tipo de cosas. Y como dice ella, pasaba horas y horas y horas hablando. Es la historia que está contando Carola, no es nuestra punto de Fíjate, vista, nuestra perspectiva. nada más como para agregar a esto que estás diciendo, y muchos de ustedes saben que yo soy docente, mis alumnos ya son mayores de edad. Incluso cuando tienen situaciones que si se pelearon con el novio o con la novia y me cuentan o me empiezan, ay maestra, es que fíjese, a ver, valórate, quiérete, en ese sentido, no quiere decir que solo así se los diga, respétate, logra tus metas, ya vendrá otro novio o vendrá otra novia, si tú crees que vale la pena, lucha por ello, pero pregúntale a tu mamá y a tu papá, ellos qué opinan, ellos te conocen mejor, ellos han visto cómo ha sido tu relación con este novio o novia, tal vez ellos opinen que es, siempre intento enfocar la conversación a tus papás. Siempre he creído que no hay otra persona que te pueda guiar mejor que tus papás y tal vez porque lo hablo desde lo que a mí me tocó vivir y siempre estuvieron ahí mis papás, pobrecitos, porque sí les di problemas, pero a lo que voy es, y este es un consejo en general, gente, cuando ustedes vean que sus hijos tienen un amigo 15, 20 años mayor, Ah, preocúpense, esas amistades no. Tal vez puedan acudir, como ha sucedido y se los platico en mi caso, que me buscan mis alumnos y siempre no es deshacerme del problema, porque en realidad yo no tendría ni por qué involucrarme, hacerles la invitación a ir a una terapia, a hablar con sus papás. Es preocupante saber que un joven, así sea mayor de edad, tiene amistades que le lleven tantos años. No es normal. no, pero bueno, mira, todavía dijeras, bueno, estaba hablando, hay gente que pudiera pensar es bueno o malo, pero aquí platica ella algo que nunca había dicho, porque dice que le da mucha vergüenza, y es el hecho de que siempre que iba a venir el productor, la cantante de 28 años le pedía a la niña de 13 años, 14 años, que se probara lencería, que se tenía que quitar la ropa y estarse poniendo diferente tipo de lencería para que pudiera recibir a, al señor de 41 años y poder tener intimidad porque era su novia. Lo cual, pues, obviamente, para ella, que ya le había platicado también en la conferencia, resultaba humillante Sí. tenerse que estar cambiando de ropa para ponerse lencería para que llegara a él. Es como prepararle un platillo a alguien para que llegue y se lo Sí, coma. es la preparación y creo que por eso es que se ha señalado a esta persona, a esta artista, como facilitadora. Esos son los detalles que pudieran ponerla en ese lugar. Sí, que aquí es lo que están diciendo, porque, por ejemplo, también te habla
de que le decían, es que no hables de esto con nadie porque el mundo no lo va a entender. Nosotros somos cool, somos diferentes, tenemos una forma de pensar diferente. Y te habla como después de esta etapa, ya después se la llevaron a Ixtapa, donde fue explotada laboralmente, diciéndole, si no haces esto, golpea a tus hermanas, que es más o menos la historia que ya teníamos. Sí. Y platica como cuando está diciendo esto, le dice, me da mucho coraje no poder haber hablado en ese momento, que creo que es algo que a todas les pasa, pero no lo hicieron porque no tenían otra opción. O sea, creo que eso es algo que hemos aprendido, que el gran triunfo de estos depredadores es lograr que la víctima se sienta culpable o responsable de lo que pasó. Sí, creo que esa es la gran parte de Sí. la sanación, poder entender que no fue su culpa. Pero bueno, también dice que en ese momento o sea, no sabía cómo sacar todo lo que sentía y que se puso a escribir un tipo diario, que la cantante lo vio y fue a decirle al productor y que hizo que la golpearan con cables por primera vez, de forma desalmada, que comía muy, que comía muy poco y que ya estaba tan débil que no podía siquiera hilar los pensamientos. Y sí dice, golpeaba a prácticamente todas. Sí lo menciona. Aquí ya pasa a explicar lo que es el grooming, que por eso es bien importante que si pueden consigan el libro, en verdad muy recomendable, porque te adentran Sí. mucho en cada uno de estos temas, pero para que la gente que está escuchando la reseña tenga un poquito una idea. Te habla de que básicamente es que alguien mayor te lave el cerebro, o con más poder que tú, te lave el cerebro para poderte convencer a hacer algo que tal vez no quieras, porque aquí estamos viendo 41 años, 28, 26 y 13. Dice que se ganaban la confianza para que también las personas cuenten sus secretos y después puedan manipular con eso, que les dé vergüenza, que sucede mucho. Y dice que en este caso, Carola tenía un grooming 360 grados, porque no solamente era el entorno donde estaba y ella, sino que también le habían hecho grooming también habían convencido a los papás y a las hermanas. Entonces ella no tenía oportunidad de nada porque no tenía contacto con nadie y todo, absolutamente todo su entorno 360 grados estaban manipulándola, porque todo el mundo creía en lo que estaba pasando, lo cual también nos da esa impresión de estar completamente rodeada y no tener a dónde correr. Qué fuerte, ¿eso nunca había escuchado Grooming Y 360? y es lo que normalmente sienten las víctimas y a lo mejor les que saben en el fondo que algo está mal, no saben a quién contarlo, pueden pensar que existe una u otra persona, pero en el caso de ella, ¿a quién se lo contaba? Y lo que hablabas hace un momento de la vergüenza, me recordó un poco el caso, digo, creo que hay que tenerlo presente. Hay un caso en Francia actualmente de una señora que fue abusada por el esposo, facilitaba que llegaran otros hombres a abusar de esta señora. Y por derecho protegen la identidad de sus abusadores, pero no de la señora. Y tenía que ir al juzgado y la hija le dijo, la vergüenza tiene que cambiar de bando. Y le deja claro que no es ella la que debería de sentir vergüenza. Y a mí me aterra porque esa es una generalidad. Es la víctima quien siempre siente vergüenza. Exacto. Y de hecho también aquí te dicen ella que ya no sabía quién era, ni que había perdido por completo sus valores. Es como que la habían reseteado y le habían puesto un programa nuevo, donde ella con ese programa nuevo pues reaccionaba conforme a lo que le habían enseñado. También piden aquí, obviamente, que hay que tener mucho cuidado con los hijos, porque ahora con las redes sociales no se sabe con quién están hablando. Y hemos visto Sí. la cantidad de abusos que han surgido a través de personas que, a través de cuentas diferentes o páginas, terminan contactando o captando a menores para después terminar abusándolos. Aquí el capítulo 5 habla de algo que se llama exposición, que me da mucho, me dio risa en el buen sentido porque es algo que yo siempre he dicho, y es cómo nos estaban a todos facilitando para hacer presas fáciles de estas personas. Te habla, por ejemplo, de Disney, de las películas que hace, que es increíble cómo llegan y las besan estando dormidas, quién dio permiso, de cómo tenían que salvarlas un hombre siempre, de cómo la bella se enamoró de su captor, de cómo la sirenita tenía que cambiar por completo para poder ser aceptada. Y eso, lo que la gente no sabe también, o que aquí no pusieron, que yo sí quiero complementar, es que la mayoría de las princesas eran menor de edad, tenían entre Sí. 13 y 16 años, y la gran mayoría de los príncipes eran personas mayores de edad también. Entonces, son historias que nosotros normalizamos y que por lo tanto, si la normalizas en Disney, la normalizas en la vida real. Y no ponen aquí también, pero yo sí quiero hablar de las telenovelas, en donde las Sí. protagonistas siempre eran personas cuya única virtud era que eran vírgenes y tenían que llegar a esperarse a que alguien las salvara, o un papá millonario, o un hombre que llegaba y que las terminaba transformando, y pocas veces se le daba la fuerza que necesitaban para poder entender lo que estaba sucediendo. Siempre era los hombres y ella necesitaba ser rescatada por algo, por alguien, ¿no?
Fíjate que yo ya les he comentado, pues a mi mamá que por aquí anda no me dejaba ver novelas, pero ahora en la etapa adulta he descubierto que se supone que Rosa Salvaje tenía 14 años, 16 años, y su pareja era un alto ejecutivo, supuestamente. Así es, gracias a ustedes. Dice también que mucha gente comete delitos sin saberlo. Dice, por ejemplo, cuánta gente, y es verdad, pasaban el pack de un famoso, de otro famoso, fotografías o esto, y son delitos que la gente termina cometiendo sin querer o sin saber. Y aquí viene el siguiente capítulo, que es 1997, donde dice que Laura, la cantante, termina con el programa, este exitoso que había hecho, que fue Ujú. para la televisora, y que de ahí se las llevan a Playa Blanca, donde ya era una esclava total. O sea, ya dice, una esclava totalmente. Te habla de lo de la caja, que ya sabemos esto, que era una caja de quesos Sí. para que comieran. Y hubo algo que yo tampoco había caído en cuenta, y era que si devolvían el estómago, se tenían que comer lo que habían devuelto el estómago a cucharadas. Ya lo había contado varias de ellas, incluida Liliana, desde aquella época. ¿Y sabes qué es lo triste? Que se convirtió en bromas. Sí, pero la cuchara, yo no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo haberla tenido registrada la cuchara, yo no Sí, sabía cómo la tenían, pero igual, o sea, me parece o sea, me parece, todo me sí, parece grotesco para acabar pronto, pero bueno, lo está diciendo. Te habla de que sale el libro de una de ellas, como dice la ex esposa, que tenía solamente 15 años cuando se casó con él, y que tienen que huir a España, y donde ahí la cantante la instruye para que ella tenga que hablar y decir a todas, porque aquí lo que habla es que ella es quien creaba todas las historias siempre, las que la creaba era ella, ni siquiera el manager. Y que les decía que se tenía que inventar, que era este libro, era la esposa de la historia de una esposa ardida, que estaba apoyada por haberse unido a una televisora que estaba enojada porque no habían firmado con ella, la historia que todos no sabemos, para que se pudiera pensar que era esa la verdad y no que estaba en realidad denunciando lo que denunció finalmente y que sí terminó salvando a muchas de las menores. Y también dice, lo que no comentan es que la esposa enojada y ardida tenía 15 años cuando se casó y había sido también una víctima. pero fíjate, esto que estás diciendo, yo ya no llegué a esa parte. Qué importante es porque hemos dicho a través de los años, ella, la cantante, sigue replicando el discurso de este señor y lo que ella nos está diciendo aquí es, ese discurso nace de ella. Por eso continúa con ese discurso de las televisoras. Así es, también dice que regresaron a su casa porque tenían que hacer que todo estuviera bien. Dice, pero no hablábamos nada porque estábamos completamente amenazadas. Dice, además, ya para ese momento no podíamos tener ningún contacto de ningún tipo ni rozar con un hombre, así fuera nuestro papá o nuestro primo, quien fuera. No podíamos tener contacto para nada. Eh, Tenían que convencerlas, le habían dicho a ella, porque le había instruido a ella en especial, de que le dijera que ahora les habían dado una beca para ir a estudiar cine a España. Y que era la oportunidad de su vida y que la tenían que dejar, que porque si no le daban permiso se iba a escapar. Eso era lo que le estaban diciendo, que pues, básicamente para presionarlos. Y que bueno, finalmente los papás accedieron porque pues, obviamente si te dicen una beca en España, pues te da miedo, pero si ya estás viendo que tienes 3 hijas, que ninguna te dice nada, las ves contentas, las ves realizadas, pues les ibas a dar el permiso. Ay, dice también que para ese momento ella ya había estado embarazada por primera vez y que devolvía muchísimo el estómago y que entre más devolvía se lo tenía que comer más, comiendo caja. Lo que está muy fuerte, que esto también yo no lo tenía bien claro, es que dice que en junio de 1997, Antonio, el productor, decidía emborrachar a algunas de ellas con una sustancia, con algo que se llama vodka, que Laura, la cantante, le dio a ella de tomar mucha de esa bebida, y que eso provocó que perdiera el bebé. Y yo me puse a investigar y precisamente si tomas mucho alcohol es para poder perder el bebé, que coincide un poco con lo que dijo Carla, de que le daba refresco de dieta y papaya, que también tiene poderes para perder el bebé. Pero aquí te hablan de eso, de esas bebidas alcohólicas, que además era menor y que era con la finalidad de que perdiera el bebé, ¿no? ¿Cuántos años tenía? ¿14? 14. Y te habla también de que Laura les daba una bebida alcohólica que de repente las mareaba y perdían el conocimiento, que coincide con uno de los testimonios que dice que les habían dado refresco de cola y que después habían abusado de ellas.
pero Sí. culpan directamente al personaje de Laura de haber hecho eso también. Eh, Platica la anécdota de que tenía que cargar una roca enorme en Toledo y que no sabía ni cómo la hacía porque estaba muy débil. Y te habla de cómo el productor y la cantante comían muy bien. Ojo, se refiere únicamente a ellos dos. De hecho, ella sí explica algo que creo que me parece bien decirlo. Dice que había como un organigrama de cómo comían, en el cual el productor y la cantante comían siempre muy bien, de lo mejor. Por otro lado, estaba Jane, la que le llaman la corista muchas veces, junto a unas que le ayudaban a hacer de comer también, que ellas podían comer poquito mejor, no igual que las otras dos. Ujú. Pone a Jane con otras en un nivel diferente y todas las demás comían desperdicios y sobras. Si te maneja este organigrama aquí para que quedara más o menos claro cómo estaba funcionando. Nada más, perdón que te interrumpa, solo para aclarar algo aquí. Esto que platicabas del alcohol y que hubo otra persona que lo relató, no es chisme, porque eso está en un expediente en Chihuahua. Solo Sí, para que quede claro, estas mujeres en algún momento ante la autoridad declararon que eso sucedía. Y creo que por eso es esta indignación de parte de ellas y que nosotros deberíamos de sentirnos avergonzados cuando el Estado las escuchó y las ignoró, porque esa historia que está contando hoy ya fue contada por otra de las chicas y se le ignoró. sí, lo de la chica que platica que la cantante le dio un refresco de cola y que ahí perdió el conocimiento y que después ahí cuando amaneció ya habían abusado de Sí, ella, consta no solamente en Chihuahua, sino también en Chile. Ahí sí. frente a autoridades consta, por lo cual no puede ser considerado un chisme cuando esta persona que lo comentó lo dijo frente a las autoridades en diferentes lugares. Pero bueno, estamos viendo cómo las historias van un poco coincidiendo y ojo, no lo están diciendo las mujeres de ahora, lo dijeron las Sí. jovencitas recién salidas en ese momento. También ya está hablando de que las ponían a tomarse fotos en Europa para que se vieran bien y que, que la cantante les daba como las historias que tenían que platicar de que tenías un novio que se llamaba Giovanni y demás, ya sabemos todas estas historias. Y de hecho publica las fotos, pero le tapa la cara a las hermanas. Todo el tiempo tapa la cara de todo mundo. Todo se centra aquí en ella. Nadie más aparece. Y los personajes que aparecen son, como te digo, Antonio, Laura y Jane. Nada más. Que Jane en realidad casi no aparece, pero ahorita vamos a ver cuál es la parte en la que termina apareciendo. También te habla de que para ese momento ya estaban haciendo tráfico. En el siguiente capítulo habla de trabajo forzado y tráfico sexual, donde te habla Sí. que te lo explican muy bien, que niños vendiendo en semáforos, todos estos lugares donde las chicas bailan o donde la gente puede conseguir, inclusive ahorita las apps, las aplicaciones donde se puede conseguir ese tipo de servicios. Y te habla de algo bien importante, que aquí lo hemos dicho mucho. La gran mayoría de las chicas que caen son adolescentes que no tienen información al respecto y como no saben lo que sucede, por eso cuando caen no entienden qué es lo que está pasando. Por eso la Sí. importancia de que tengamos programas o que nosotros hablemos de todo esto para que todos estemos informados y también es responsabilidad de los papás estar bien informados para poder informar a sus Sí. hijos, porque son estas las herramientas que todos necesitamos para poder ayudar a los menores. Entonces, por eso tú y yo siempre lo hemos dicho y volvemos a decirlo. Esto se trata de dar herramientas y que todos conozcamos bien esto para poder ayudar personas. Esa es la causa, ayudar personas que han estado ahí a que tengan valor y a que otras personas no caigan, ¿no? Sí, y también aquí quiero aclarar la diferencia, porque aquí sí hubo tráfico sexual. El tráfico sexual es que sean trasladadas con fines sexuales y finalmente a estas mujeres se les llevó a España. Sí, el abusador o los abusadores iban con ellas, pero las cambiaron de país con la intención de que continuaran esos abusos. Entonces, ese es el tráfico sexual. Obviamente hay trata de personas, pero el tráfico sexual no solo estuvieron en España, recordemos que estuvieron en Argentina y estuvieron en Brasil y se ha mencionado que en otros países, incluso cuando había giras de la cantante, varias de estas chicas que acompañaban y cuando iba este hombre eran abusadas. Para eso las trasladaban, para poder perpetuar los abusos. Sí es tráfico sexual y entender esa diferencia. Exactamente. Luego también habla el siguiente capítulo de que dice las mujeres también son traficantes. Y dice, por ejemplo, hay muchas de ellas que pasan de ser víctimas a victimarias, que es algo de lo que siempre se ha hablado, y ponen como ejemplo lo de Nexium. Y
Y dice que básicamente se terminan convirtiendo en victimarias porque empiezan a hacer grooming o a encargarse de cosas de administración y hacen una pregunta bien importante. ¿Cómo es que pasan de ser víctimas a victimarias? Que es la pregunta, porque aparte es un límite muy delgado donde no sabes si siguen siendo víctimas manipuladas o ya son victimarias que fueron... O sea, yo creo que es donde más trabajo me cuesta entender ese límite. Y dice que muchas de ellas, que no hay una explicación real, pero que muchas de ellas lo hacen como un tipo de catarsis para terminar sirviendo a su agresor. Tal vez como es una forma de, para que ya no me pase a mí, soy obediente sin tanto tener en cuenta que puedes afectar a otras personas, que es como yo lo entendí de esa forma. El siguiente capítulo se llama 1998. Ya llevaba 3 años ahí y dice que golpeaban al bebé de una de sus compañeras y no cargaba rocas y que tenía que hacer eso completamente sin ropa, que son varias cosas que ya hemos platicado un poco. Dice que en Argentina quedó embarazada, se habían ido a Argentina y había quedado embarazada, y que los ponían a hacer baños ecológicos, que era cuando llovía o a las 7 de la mañana con manguera, sin toallas, para secarse y eso, que ya lo habíamos dicho también. Que no se podían acercar a puertas o ventanas y que lo único que les ponían era como unos tenis blancos de algodón que tenían que estar completamente limpios siempre. Y ahí dice algo que también es bien fuerte, dice, eso únicamente muestra el sadismo que ya estaban manejando, porque era imposible que unos tenis blancos, estando arreglando pasto y no se mancharan, y era como sadismo, es primera vez que lo menciona tal cual. Dice también que una vez se le perdió un tenis, se le cayó y que tuvo que buscarlo con una pala que ya no aguantaba ahí, que fue la primera vez en ese momento que estaba tan desesperada y tan triste, ahora de nueva cuenta como esa conexión con Dios. También de que se tenían que castigar unas a otras y vigilar unas a otras, por lo que ya habían dicho que todas lo terminaron haciendo, que vendían paletas de hielo en las calles y que todo el dinero era para que disfrutaran ellos. Pero ya no habla de él, habla de ellos siempre. Ya es ver una visión completamente diferente en la que ya no es el manager, sino ellos, como un dúo. Dice también que, híjole, esto estuvo muy fuerte, neta. Que ella le dijo una vez al productor, ¿sabes qué? Déjame, me voy para poder cuidar a tu hijo. Ya estaba, déjame, me voy para poder cuidar a tu hijo y que esté bien, porque aquí no son las condiciones adecuadas. Y que él le dijo, jamás te vas a ir. Y si te quieres ir, vas a tener que perder el bebé cortando una botella de cristal a la mitad y perdiéndola, introduciéndola en ti. O sea, está súper fuerte, súper fuerte. Dice que por haberle dicho eso, le dieron 50 golpes con la hebilla diarios. El capítulo 10 habla de las madres, donde te habla de que ella tuvo un bebé, que aquí le ponen Jonathan, también con el hijo cuidan el nombre, que significa regalo de Dios, por cierto, que dice que es el más grande regalo de su vida y que, bueno, pues habla mucho de lo que tiene que ver con la maternidad. Dice ella que cuando una mujer está embarazada, un hombre recibe también un poco como de testosterona o de que la fuerza de su hijo fue lo que le ayudó a poder resistir, porque no podía, porque estaba siendo bastante fuerte. ¿Sabes qué me duele de verdad escuchar de muchas de estas mujeres y otras tantas víctimas de otros casos? Que siendo unas niñas ya te hablan de maternidad, Sí. cuando a esa edad deberías estar hablando de tal vez tu primer novio, tal vez la primera vez que un chico te invite a tomar un café, y ellas ya están hablando de maternidad. Sí, también te hablan de que, por ejemplo, y que ya lo han dicho también, pero no deja de ser horrible, que que ella tenía horror porque si eran niñas iban a terminar siendo abusadas por él, pero que si eran niños iban a ser abandonados o desvividos. Ya estamos hablando aquí de algo mucho más fuerte, porque no sabemos también si los iban a dar no sé, la cabeza puede volar mucho, pero es lo que menciona, que si eran hombres iban a terminar siendo abandonados o no sabemos no sabemos si vendidos, o son suposiciones obviamente, pero se prestan muchas cosas viendo lo que está pasando. El capítulo 11 habla de violencia contra la mujer, que ya obviamente pues creo que es fácil. Lean el libro porque ahí viene mucha información que vale muchísimo la pena. Y nos vamos a 1999, donde ya les ponían otros castigos, ya no les ponían castigos tan fuertes porque no querían hacer como mucho ruido
y que no lo descubrieran, que les ponían castigos como siéntate horas sin moverte. Dice ella que ya era un zombie, que lo hemos escuchado de todas, Sí. que para ese punto ya eran todas unas zombies que no tenían opción de hacer nada, y que empezaba ya a golpearla por lo que hacían las hermanas o la castigaban, ya sabemos, utilizaba a las hermanas o los Ujú. hijos para poder controlarlos, que comían restos, y aquí es donde dice que comían, que ellos, por ejemplo, ellos pedían un pollo y que le daban a ella las sobras o los pellejos, pero que eso era lo que le daba las calorías necesarias para seguir vivas, porque con las cáscaras y con los demás difícilmente lo hubieran logrado. Entonces acá era increíble cómo pues, esas, ahora sí que la grasita del pollo es lo que las podía haber mantenido vivas. Dice que ella que sentía que el productor la odiaba más por haber estado embarazada de un hombre, y ya donde menciona lo del menú 1, menú 2 y menú 3, cómo se distribuían la comida, en qué tipo diferente de niveles. Y dice que nace su bebé y que en el hospital llegó y colía muy mal porque no se había bañado y que aún así estando súper sucia tuvo que tener al bebé y que le dijeron que pobrecita de ella que volvía a hablar, porque si hablaba o decía algo no iba a volver a ver a su hijo. En cuanto llegó con el bebé, se lo quitaron y que le dijo solamente lo vas a ver cuando vayas a darle de comer y cuando nosotros te digamos. Y cuando le dé de comer, no vas a poder verlo a los ojos. Dice que solamente una vez lo pudo ver a los ojos y que se quedó con esa imagen para siempre, pero no podía ni siquiera ver al bebé a los ojos. Ese era el nivel de castigo. Dice ella que como no podía hablarlo, decirle nada, que ella dentro de su interior sentía cosas bonitas como de te quiero mucho, o sea, voy a estar para que transmitírselo sin necesidad de podérselo decir. Imagínate, ni siquiera poder voltear a ver a tu bebé y no verlo más que cuando te dijeran. Y que además tenían que rogar todos los días que las golpeara, como de, oye, hoy no me has golpeado, hoy me toca que me golpees, por favor, golpéame. Ya tenían que pedir ese tipo de castigos. Eh, 2 meses después de que tuvo el bebé, siguió la tortura de nueva cuenta y que de hecho estaba tan mal que estando en el cuarto de lavado fue cuando saltó de un tercer piso al otro departamento, que lo hizo pensarlo, que estaba en el departamento de los vecinos, hasta que tocó la puerta y era su hermana con el celular, donde habló con el productor y la vuelve a convencer, decirle, sabes que ya vente y ahora sí te vas a ir, te pago y regresas con tu bebé. Y pues ya sabemos que la historia fue completamente diferente. Diferente. Dice que la castigó y la encerró en un cuarto durante días y que lo que hizo, híjole, esto sí que golpeó con el puño la carita del bebé, muy fuerte, pero dice que la cara del bebé quedó entre negro y azul toda la cara. No, es que no. Yo también Fíjate que ahorita que platicabas, y digo, para mí es complejo escuchar que estas jovencitas y tantas otras que han pasado por esas situaciones siendo tan pequeñas hablen de maternidad, pero creo que la mayoría de la gente que está en el chat y que ha tenido la oportunidad de ser mamá o tía o abuelita, si algo nos encanta es ver a nuestros bebés durmiendo y no le quitas la mirada y lo único que el bebé hace es subir y bajar la pancita, no hace más, pero uno se enamora y dices, es mi bebé, yo lo formé o es mi sobrinito, mi sobrinita. Y a ella le arrebataron esa oportunidad y cuando dice que solo una vez lo vio a los ojos y que guardó ese recuerdo, es doloroso, pero tener ese recuerdo versus el recuerdo de la carita golpeada de tu bebé, que ese golpe pudo haberle quitado la vida a ese niño. Qué fortaleza la de Carola de estar hoy donde está y que siga ayudando personas. la gran magia de este libro es que si te estás fijando, Maggie, logras meterte dentro de ella. Sí, Y ya los demás personajes son lo que son. sí, Es la cantante, es el productor, pero no se distrae la atención. Es como no, vivirlo ella. dentro de ella y lo que estaba sintiendo, imaginarte no poderle dar, ver a los ojos a su hijo, no ver cuando quería, saber que tenía en la cara el bebé amoratada, porque ese era el término. Es que no sé exactamente cómo era el término, pero era como amoratada de todo el golpe que le había dado. Entonces, eso es lo que logra este libro, enfocarnos en ella y hacernos sentir lo que ella sentía, por lo tanto, sentir Sí, muchísima empatía y sentir muchísima impotencia, porque no hay distractores, es ella y lo que siente y lo que piensa. Y vamos ahora sí que de la mano con ella. El capítulo 3 habla de la oración, que pues bueno, también véanlo en el libro, vale mucho la pena. Y nos vamos hasta el año 2000 donde los encuentran. Esto me llamó muchísimo la atención, eh,
porque te pone varios artículos, te pone un artículo del New York Times y te habla de otros medios, donde te das cuenta que había medios que lo cubrían, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos cubrían todo el caso como debía haberse cubierto, ¿sí me entiendes? Y pasó esto, y hubo abuso, o sea, todo era, vean los artículos ahí porque vale mucho la pena en el libro, todo era perfecto, o sea, sí lo tomaban con profesionalismo, es aquí en México donde se llenaba de bombas de humo y de malinformación y Sí. de chismes y de rumores pero sí hubo reportajes, como aquí lo está poniendo el New York Times, donde habla de que la estrella mexicana había sido arrestada en Río, tenían todo muy claro, otro de LA, de Los Angeles Times, y sí, dice que sí había medios cubriendo responsablemente, y dice, pues para ellos, para nosotros no sabíamos nada, estábamos en la casa y de repente sale la cantante, el productor y una de las chicas y nunca regresaban jamás. Dice, una de las cosas que era más raro es ver que ella, la cantante, estaba siendo encerrada por eso y que lo único que hacía era sonreír y mandar besos a las cámaras. Dice la autora, es surreal completamente que eso estuviera pasando. Ya después platica que llegó la policía al departamento y que se llevaron a Jane y que las demás se quedaron completamente libres y que es ahí cuando comienzan los trámites y que pueden comer hamburguesas y que sintió que su cuerpo descansó, que al fin pudo comer y dormir abrazada a su bebé, que era como una incredulidad de no puede ser que esto sea real o puede dejar de pasar en cualquier momento. Nunca habían tenido contacto con la televisión ni con nada, estaban completamente alejadas y si de repente fue muy fuerte ver en televisión que estábamos nosotros, todo el mundo sabía quiénes éramos y todo el mundo estaba contando nuestras historias y nuestra intimidad y cosas que tal vez nosotros nunca hubiéramos querido que se supieran, pero todo el mundo estaba hablando de eso. Poncho, y al paso del tiempo, y esto es una opinión personal, me parece que esa imagen de me voy a pintar los labios y voy a sonreír a la cámara para que me vean que yo sigo fuerte, fue, no sé si esa sería la intención, pero para las víctimas tuvo que haber sido como una burla. O sea, me estás diciendo que tú que sí estabas haciéndolo, o por lo menos se acusaba en aquel momento que sí estabas reteniendo por lo menos a una de estas chicas junto con estos otros personajes y sales maquillada y riéndote, hasta ahorita lo acabo de pensar. Sí, no, no. O sea, ¿Cómo lo vivieron los papás de esta chica? ¿sabes qué pasa? La autora no estaba tan involucrada en esto, entonces me gusta también mucho su punto de vista, porque sí, es como decir, yo no puedo creer que hayan atrapado a la Sí, cantante que sonriera y que mandaba besos y abrazos en lugar de estar apenada o algo por el estilo. sí. Pero bueno, también platica que en cuanto llegaron, su hermana fue llevada a prisión y que en el octubre del año 2000, casi un año después de que sucedió todo esto, ella hace su primer declaración y platica de todo. Dice que pasó mucho tiempo porque tenía mucho miedo de que, aunque estuvieran en prisión, le seguían mandando, o sea, seguían estando amedrentadas y de que pudieran hacer, sabían que era gente poderosa y que podían haberle hecho algo en ese momento. Que le decía el productor, yo tengo conexiones y siempre gano. Dice, entendí en ese momento que lo que me controlaba en ese momento era el miedo durante todo ese año. Pero fíjate, una vez me lo dijeron a mí y creo que esto va muy bien. Me dice, tú no puedes tener miedo y fe al mismo tiempo. O sea, dice, si tienes miedo es porque no tienes fe. Entonces creo que a través de que Carola fue teniendo cada vez más fe, fue perdiendo el miedo. Es que creo que la fe siempre estuvo, pero era mayor el miedo. Y conforme fortalecía esa parte de la fe, como bien dices, desapareció el miedo. Y conforme pasaron los años, noticias, estas mujeres si algo han perdido, es el miedo. Exactamente. Bueno, el capítulo 15, fíjate, este capítulo, yo también iba a decir, bueno, ya sabemos todo el mundo que es la de Ghostlighting, que sale de una película de Alfred Hitchcock, donde una mujer siente que está volviendo loca porque el marido en realidad le cambiaba todo. Era de, no, Ujú. no es cierto, yo no dije, le prendía y le apagaba la luz y la mujer decía, estoy loca. Pero en realidad era el marido que le estaba cambiando todo para que ella pensara que estaba loca. Eh, Básicamente tiene que ver eso, el gaslighting, con hacer sentir a que la gente está loca, que es mentira, crear confusión muy fuerte. Dice también que siempre dicen que la cantante era la reina del ghostlighting, que era la reina de cambiar toda la información o todos los discursos para que nunca se centrara en donde debía ser
y mandaba por un lado por otro, que siempre hacen como frases muy comprensivas y lindas y al mismo tiempo que te hagan sentir mal. Yo lo veo para... Es como cuando alguien entra al baño y huele feo y llegan y le ponen perfume. Y ya la gente no sabe si en realidad huele feo o huele bien, ¿no? ¿Qué onda? Ese fue el ejemplo Sí, que me dio como el Ghostlighting, que sigue estando ahí, te das cuenta que ahí está, pero pues llegan y ponen perfume y como que distraen y se va por otro lado. Y dicen, por ejemplo, ponen varios ejemplos de cosas que dice. Dice, ¿cómo se le ocurre a la cantante decir, no sabemos si el hijo de Carola sea o no de Sergio? Dice, ¿cómo se les ocurre cuando era una niña que estaba ahí, que estuvo encerrada todo el tiempo? No había forma de decir eso. Además dice Carola que mostraron una carta donde ella le mandaba una foto de, mira, este es tu hijo a Sergio. Dice, cuando sabían que yo estaba completamente manipulada en ese momento todavía y que seguía con miedo, por eso le mandaba fotos del bebé durante mucho tiempo. Y aquí dicen algo bien fuerte porque dicen que la cantante es como Cruella de Vil, porque tiene el abrigo glamuroso lleno de pieles, pero que detrás de esto hay muchos perritos que perdieron la vida. Muy fuerte, se me hizo esta frase en qué verdad. acusación o señalamiento tan fuerte. Y te habla de que en su libro, que hizo la cantante en el 2000, ponen fotos de ellas con sus hijos menores y que tú no puedes Sí, poner fotografías de menores si no lo autorizan los padres, y menos si ella también era menor. Entonces que ahí estaba cometiendo un delito fuerte, es lo que están mencionando. En el capítulo 16 del 2001, que es del 2001 al 2003, dice que en ese tiempo es cuando más entrevistas dieron la cantante y el productor. Y te ponen la entrevista completita de Christopher McDougall, que te acuerdas que fue el autor del libro sí, La Atrevida, que ya hicimos ajá. la reseña también, que le dijo, te voy a contestar todo menos el decirte cómo fue que me embaracé. Y ponen toda una investigación que ya habíamos hecho nosotros, donde ella dice que si lo hizo de una forma, de otra y demás. Pero aquí sí te dicen que se hizo un estudio de placenta y que sabía que el papá era el productor. También te ponen un artículo de Sam Quiñones, que habla de cómo la empresa abusaba cómo empresas abusaban de menores para trabajar, y te ponen también la referencia del libro de Gaby, que ya hicimos aquí la Sí, la reseña. carne de cañón, donde también te habla de cómo se manejaba el medio en ese momento y cómo se abusaba de personas. Dice también aquí que una de las versiones que había era que la cantante sobornó a los guardias para que pudiera tener intimidad con el productor dentro de una sala y así poderse embarazar. Eh, Viene otro capítulo que es horrible, 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 que habla de, bueno, de resiliencia, que es muy bonito, que también les recomiendo que lo vean y lo lean, pero habla sobre México y los datos y las cifras son horribles. Terminé como con una losa encima de lo pesado, saber que todo eso pasa en el país. Y Maggie, de nueva cuenta, cuando siempre nos estamos como rindiendo, nos llegan cosas como estas que nos vuelven a poner como de no, o sea, hay que hacerlo, la gente tiene que estar informada, y tiene que haber más voces apoyando esto porque los que están perdiendo son niños. Eh, Maggie y yo estábamos especialmente tocados ahorita antes de iniciar, porque Sí, escucharon un audio que se está haciendo tristemente viral de una niña que fue al kinder y que no están haciéndose responsables con la mamá. Y escuchas el audio de la niña llorando cuando la mamá la está examinando. Te desgarra, te desgarra, te desgarra. Es y, horrible. y lo que te decía, este audio a mí, yo ayer tuve la oportunidad de escucharlo y lo que decía Poncho te desgarra, pero además solo podía pensar en cuántos niños más repiten esta frase tan dolorosa. ¿Cuántos niños más están siendo abusados? Y saben que siempre se ha acudido al silencio para, no vamos a decir nada para que a mi hija, a mi hijo, a mi sobrino no lo señalen. Y creo que eso hace y perpetúa esta actividad de los agresores. Por eso no debemos de guardar silencio. Y sí, lo que decía Poncho, hemos dicho, este tema me toca, me quiero tomar unos días, no voy a hablar de esto, pero seguimos teniendo ese compromiso de, pues, de informar, porque muchas veces escuchamos esto de información es poder y normalmente se entiende en el sentido de me informo sobre ti para después ver cómo utilizo esa información, cuando en realidad la información es poder significa entre mejor informados estemos, menos cosas de estas van a suceder. Exactamente. Después te habla del 2004 al 2005, donde ya regresa la cantante y te hablan de que toda la mercadotecnia que se manejó
respecto a su regreso. Tenía que ver con cómo es posible que la pobre cantante haya estado viviendo tanto tiempo en medio de delincuentes cuando ella no se lo merecía. Fíjate nomás, dice que el productor pasó 7 años en la cárcel, pero quedó libre en el 2007. Dice Carola que sentía mucha pena por la cantante porque decía, tal vez ahora que no está con él ya cambió o es diferente. Y que pensaba también pues, lo de su nena, lo que había pasado con su nena, le Ujú. provocaba mucha empatía. Eh, y cuando escuchó que la cantante, lejos de haber cambiado, decía cosas como, es que ellas querían ser como yo y tener lo que yo tenía, o sacar libros como los que sacó, o dar tantas entrevistas como las que hizo, que aquí viene el siguiente capítulo que tiene que ver con revictimización, que es básicamente lo que se cometió de una y mil maneras posibles a través de entrevistas y comentarios que hacía la cantante, de que ya sabemos que si se quedaba que si se quedaron con terrenos, que si eran esto, que si eran lo otro. Hay muchas entrevistas que hablan de este tipo de comentarios que fue como, no cambió. O Y sea, que se sigue haciendo tal vez en este momento, no de forma directa, pero sí puedes ver no solo en este canal, en muchos, en el chat, que si ustedes defienden a fulana, pero que platique con qué casa se quedó. O sea, esa revictimización sigue hasta el día de hoy. sí, y por eso te digo que es importante que pues, los que estamos comprometidos con hablar con la verdad y tratar este tema con la seriedad que se merece, sigamos haciéndolo, a pesar de que siempre parece que uno tiene que ir en contra de todo y de todos. Eh, bueno, aquí precisamente hablan de eso, de que fue Rosy quien hizo la ley de trata y no la cantante. Sí. Dice que ha buscado muchos especialistas para poder salir adelante, que lo más complicado ha sido todo lo que tiene que ver con los abusos íntimos que sufrió y que ha logrado convertir pues, todo lo malo que le pasó en bueno. Ya vienen varios capítulos como el amor y habla todo este proceso que sí me gustaría que la gente compre el libro y lo vea, porque como dice el libro, te va a ayudar a sanar muchas cosas que no tengan que ver únicamente con esto. Es como un manual o una guía de poder salir adelante de situaciones tan complicadas. Y al menos lo que sí dice uno es, o lo que yo dije fue, no, o sea, si ella salió de todo esto que le pasó tan horrible, que no pueda salir uno de cosas que de repente te afectan, que son infinitamente menores. Entonces, pues bueno, sirven de ejemplo para poder ver todo esto, cómo va funcionando. Y hoy por hoy, ella ya sabemos que da muchas pláticas en muchos lugares del mundo y que ha apoyado a muchas personas y que sigue apoyando y que convirtió todo esto en una misión de vida. Eh, este capítulo posiblemente fue de mis favoritos, que es el capítulo 27, que dice una opinión, porque la autora dice, pues yo no estoy acusando a nadie de nada, es simplemente mi opinión personal. Y como tal debe ser tomado, no es una acusación. Dice, esta frase me encantó, no tienes derecho a tu opinión, tienes derecho a una opinión informada. Para que todos, para que todos tengamos esta frase siempre. No, yo tengo derecho a opinar, no, tienes derecho a opinar si estás informado, si no, nomás estás desinformando, estás Sí. generando conflicto, cosas más fuertes. A ver, Dice, es como, perdón, pero es como una especie de si vas a hablar, infórmate, no nada más seas hocicón. Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo exactamente. dejo. Mejor dicho, imposible. También dice, yo entiendo que cuando tú tienes un artista favorito y lo quieres mucho, y hablan mal de él, inmediatamente te bloqueas porque no quieres, para no sufrir, o sea, no quieres pensar la posibilidad de que esa persona a la que idolatras te va a decepcionar, entonces prefieres no escuchar. Que también esto me gusta porque es de alguna forma mostrar empatía por las personas que apoyan de alguna forma a la Sí. cantante todavía. No es de, ay, son de lo peor, es como decir, es que es un mecanismo de defensa, prefieren no escuchar o no informarse para no sufrir y posiblemente por eso lo hacen. También habla de que Carola tuvo que ir lejos para poder tener una vida pues, normal, que ya después hayan muchos movimientos como Me Too y demás, y platica ella, dice la autora, ¿debería la cantante seguir ganando dinero contando esta historia, haciéndose pasar como víctima? Es una pregunta que ahí queda y está fuerte. ¿Debería la cantante seguir ganando dinero con esta historia, haciéndose pasar ella como si fuera una víctima? Habla, por ejemplo, de la serie que hizo donde ponen al personaje de Carola como si fuera la más mala y pues básicamente lo que dice es en qué momento una niña de 13 años fue la mala con una mujer de más de 30
Pues decía, es completamente ilógico. También te habla de cómo la cantante hablaba de, fíjate, ya no me acordaba de esta frase y es real. Decía la cantante que la virginidad era una tontería, que era algo que no debería de pasar, y que así como a los hombres se les hace la circuncisión, a las mujeres se les debería Sí, es cierto. de quitar la virginidad. Y dice, básicamente como si fuera una circuncisión femenina. Dice, ¿y en qué momento está pidiendo que se ampute a una mujer cuando ella es quien debería de decidir qué o cómo hacerlo? Porque también de alguna forma quitar eso es una forma, imagínate nada más, es acabar con la niñez o con la juventud de una mujer para convertirla inmediatamente en mujer, o es como quitar, no sé, es una decisión muy personal que creo que sí eran declaraciones muy fuertes que uno tal vez no había examinado, ¿no? Pero fíjate cómo en países de África, por ejemplo, se sigue luchando hoy por hoy para que estas cosas no ocurran, porque ocurrían hasta hace muy poco. Y yo no recordaba eso que estás diciendo, pero tienes razón. Entonces, es como una forma de decir, solo me voy a situar en aquel momento. Y ojo, esta no es mi forma de pensar. Si una mujer valía, era por su virginidad. Pero si ninguna mujer va a tener ese pedacito de tela, por llamarlo de alguna manera, que es lo que le da el valor, pues entonces esas mujeres ya no valen nada y les puedes hacer lo que quieras. Era un poco cosificarlas, pero hasta ahorita lo estoy pensando, porque yo no recordaba esa frase. Sí, es muy fuerte. Y luego también te habla de diferentes versiones que había sobre por qué tenían tanta inmunidad. Y te habla de que, pues bueno, que podía ser porque tenía contacto con el señor que estaba en los cielos, o porque tenía contactos con el don Chamuco abajo, con cosas como oscuras o fuertes, o que simplemente ella podría estar con algún padecimiento mental que hacía que no se diera cuenta de cuál era la realidad. Te pone esas opciones que considera pueden ser. Pero ese capítulo en especial no tiene desperdicio, ojalá lo puedan leer porque hace muchas reflexiones desde su punto de vista, desde una persona que no conocía el caso y que lo vio de fuera, que no estaba como fanatizada a un lado o al otro, o que no tenía tanta información más que lo que había escuchado, y hace unas reflexiones muy importantes. Ya te habla, en el capítulo 28 te hablan del 2023, todo lo que tiene que ver con lo de las Lo de Jane Doe. California. Sí, y justamente aquí es en realidad el único punto donde habla de Jane, de la corista, que también le dicen de alguna forma. Ujú. Lo que dice de Jane es que dice que obviamente que en la jornada habla de que presentó una contrademanda con las dos Jane Doe que la demandaron y contra también el productor. Y lo que dice ella ahí, comenta que en el 2021 tuvo una reunión con agentes del FBI que le dijeron y le informaron que estaban investigando el caso. Entonces sabía que hay gente del FBI detrás del caso, porque eso fue algo que ella mencionó dentro de esa contrademanda. Ujú. Entonces, lo dejan como abierto, como que explique qué fue lo que pasó ahí, que es en realidad, sí tengo que decir que, ¿cómo te explico? La hacen responsable, porque sí ponen, esa es la única a la que mencionan, pero la ponen básicamente como una empleada de los responsables. Una empleada que también no estaba pagada, obviamente, pero sí el organigrama queda bien claro. No es mucho lo que se menciona respecto a Jane, más que esto en especial es donde más fuerte hablan de ella, o de repente la ponen como en situaciones como de ellas eran las encargadas de manipular, pero creo que si alguien, este libro va dirigido en especial es a la cantante, más incluso que al productor, ¿eh? De hecho, hay un capítulo que se llama Las mujeres también pueden traficar. Te habla del Sí. rol que cumplía, de todo lo que. Y creo tal vez que es porque para mucha gente queda entendido que él era 100% responsable y hay muchas personas que tienen o tenemos todavía la duda respecto al nivel de responsabilidad que ella pudo haber llegado a tener. Y es ahí donde se enfoca, en explicar por qué considera ella que es responsable. Y sí, creo que a través de las nuevas historias que se han estado contando, no eran nuevas historias, de los nuevos proyectos que han estado hablando, ya te hablan de una pareja, no de un solo individuo, ¿no? Fíjate, solo por poner un ejemplo para que más o menos lo entendamos y lo platicaba hace un tiempo con Poncho, porque de verdad hemos intentado entender desde todas las aristas este caso. Hubo un caso famoso
eh, eh, en donde había una chica que salía a correr todas las mañanas y de ahí iba al gimnasio. Hay una persona que todo el tiempo la perseguía hasta que se hace su amiga. Ay, amiga, mira qué bonito. Alguien prácticamente de su misma edad, jovencita también. Qué bonito tu cabello. Oye, yo hago esta rutina y empieza a hacer esta amistad. Finalmente, a esta chica, a la que empieza a perseguir la otra persona, es privada de su libertad por un grupo de hombres. Esta otra mujer no tuvo nada que ver. Y había otra persona que era la que le daba de comer a esta chica mientras estaba privada de la libertad. Bueno, se termina ese asunto, la chica vuelve con su familia, obviamente hay una denuncia, están hoy por hoy en prisión los hombres que la privaron de la libertad, la mujer que la preparó y la puso en el lugar y que jugó con la confianza de esta chica para poder privarla de la libertad, y la señora que le leía la Biblia y le daba de comer a esta chica y la trataba bien, también está en prisión hoy por hoy. ¿Por qué? Porque son roles que se jugaron. Obviamente, el tiempo que se le dicta a estas personas, a los hombres que la suben a este vehículo y se la llevan, su penalidad fue mayor que el de las otras dos personas. Pero sí hay una responsabilidad. Y yo lo que siento en este libro es que Carola de alguna forma dice, queda claro que este hombre es 100% responsable, pero todavía hay gente que tiene dudas y yo les quiero contar desde lo que yo viví porque considero que estas otras personas pueden tener responsabilidad o desde lo que ella dice, estas personas tienen responsabilidad. Pues sí, fíjate, pero escuchando la historia así y quitando, a veces cuando conoces a la persona y tiene cara y tiene una historia o tiene, pues es famosa también, cuesta un poco más de trabajo discernir, pero creo que el gran triunfo de este libro es quitar los nombres de todo. Y cuando Sí. escuchas sencillamente la historia y te imaginas a una niña de 13 siendo manipulada por una mujer de 28 para que se acueste con un hombre de 41 y con toda esta historia que cuenta ella, creo que es demasiado fuerte. Son argumentos muy, muy fuertes. Es una historia que sí te muestra cómo funcionaba y que sí te reacomoda muchas ideas. Para poder hacer la reflexión final ahorita, bueno, ya México quedaba en tercer lugar de trata abajo de Camboya y Tailandia, en primer lugar de no por infantil. Y en el capítulo 29 habla de la gratitud, agradece a sus hijos y a Dios, gracias por este viaje con nosotras, hablan las dos. Y al final hay algo muy bonito que sí me gustaría que la gente vaya y vea en el libro, que es una carta que le manda a su hermana a ella, donde básicamente le dice que estaba leyendo la Biblia y que le salió la frase que dice, no temas, calla, no temas callar y no hables, Dios. No temas, calla y no hables. Y ya, esa carta sí me gustaría que la gente que si consiga el libro la pueda ver, porque es una carta muy bonita donde básicamente la está apoyando a hablar, diciéndole como que es una misión que Dios le dijo que tenían que hacer. Pero bueno, ahora sí que para terminar, yo sí puedo decir, ya te lo había platicado Maggie, que aquí está el libro para que lo vuelvan a ver, Faith, Love and Human Trafficking, The History of Carola de la Cuesta, por Raquel A. Caspi, que es una autora que en verdad me gustó mucho el corazón, lo bonito que hizo este libro, porque se me hace que se hizo con mucha seriedad y que sí nos enseñó cómo la historia de Carola era el tesoro de todo esto, por decirlo de alguna forma, porque es horrible, pero no necesitamos a nadie más. No necesitas contar tu historia a partir de la revictimización. Ella contó su historia a partir de lo que a ella le tocó vivir y creo que todos hemos empatizado con una Carola y la hemos entendido y no sé si recuerdan esta película que se llama Habita en tu piel. Hoy muchos de nosotros, y lo veía en el chat porque lo tengo acá en otro teléfono, habitamos esa piel de Carola y la entendimos y va más allá de solo querer abrazarla, sino el hecho de la admiración por lo que ha logrado. Sí, se me hizo un libro tan respetuoso con todas las partes, con no decidir, también muy cuidadoso, muy bien hecho,
Pero sí, sí, obviamente tiene muchas cosas que te aprietan el corazón, nomás de escucharlas, pero también tiene muchísimos mensajes que termina la gente pensando después de leer este libro, no importa lo mal que esté, puedo salir adelante. Y también te dan como un shot de energía para poder hacernos entender que si no eres parte de la solución, eres parte del problema Sí. y que a veces uno debe seguir con algo, aunque te cueste trabajo, aunque cada vez sea más difícil, aunque la desmotivación esté a la orden del día, pero que siempre hay algo más importante, que es que estas cosas no sigan pasando y que la gente tenga o tengamos la información necesaria, porque la información es la vacuna que va a acabar con este mal, ¿no? Exacto, es que la información es lo que nos va a permitir terminar con este tipo de, bueno, tal vez no terminar, pero sí que disminuyan este tipo de casos. La comunicación, la información, el hecho de que no nos ceguemos y no digamos, bueno, como no me pasó a mí o no le pasó a mi familia, no me interesa. Entonces, eso, la atención, el compromiso, por lo menos nosotros vamos a seguir teniéndolo y hay que ir entendiendo poco a poco la historia desde la perspectiva de cada una de ellas. Pues felicidades y gracias por este libro. ¿Qué te pareció, Maggie, tú ahorita que escuchaste ya todo terminadito? Es que ya vi, me pasa siempre lo mismo. Una vez que dejo algo a la mitad que me faltó era lo interesante. Nada, vale mucho la pena, vale mucho la pena. Raquel se ve que es psicóloga, se ve que es una persona inteligente, empática. No tocan, fíjate, no se necesitó tocar detalles muy fuertes para entender la magnitud del problema. No necesitamos escuchar la historia de ninguna de las demás chicas y, y que se le quitara los nombres a estos personajes y que simplemente fueran otros personajes, nos hacía concentrarnos más en lo que hacían o el por qué considera ella que los roles son los que ella considera que son. Y bien, o sea, finalmente es el punto de vista de ella. Estamos hablando de lo que ella dice en su libro, es su punto de vista. Ella obviamente se están haciendo responsables de lo que están diciendo y cada quien puede pensar lo que quiera. Todos podemos pensar lo que queramos, pero como dice ahí, pues hay que opinar informados. Ya opina lo que Sí, quieras, pero por lo menos opina según la información que tenga, ¿no? exacto. Primero infórmate y después habla. Y si no te vas a informar, pues tampoco estés hablando. Así es, ¿algo más que quieras decir, Maggie, antes de despedirnos y ya mañana nos vamos a preguntas? No, que muchísimas gracias a todos, gracias a ti, y pues mañana ya vamos a hablar en preguntas y respuestas y vamos a platicar todo, porque creo y veo que la gente tiene muchas preguntas también y es válido. Y sí, siempre lo hemos dicho, nuestro compromiso es con la causa, con las víctimas, si alguien tiene responsabilidad, nosotros no somos jueces, será un juez quien lo determine, nosotros simplemente estamos dando nuestra opinión y haciendo la reseña de un libro de la historia que en este caso cuenta Carola. Y si tienen la posibilidad, obviamente se habla en inglés porque si no va a estar de la fregada, pero si tienen la oportunidad de poder comprar el libro, lo que nosotros estamos platicando aquí es una pequeña parte, todo lo que viene ahí, que aquí no quise tocar muy a fondo, que Sí, creo que es el corazón grande, porque en realidad la historia, si te fijas, no cuenta muchas cosas diferentes a lo que ya todos habíamos escuchado, sabíamos. No es que cuente nada diferente. El corazón de este libro no es la historia, que ya había estado muy manejada por muchas personas. La diferente es, uno, que ya la está contando ella, y número dos, que te habla de cómo salió adelante y de cómo poder sí. superar los problemas y le da un enfoque completamente distinto e informativo también, porque hay mucha información que te deja completamente congelado e información es poder. Así que, Maggie, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reseña. Nos vemos mañana en tu canal. Y gracias a todas las personas que están por acá en el canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. Muy recomendable, en verdad, felicidades. Porque sí, te deja de nueva cuenta como con una fuerza para seguir peleando porque se haga justicia, pero también con una Sí. sensación de que puede y puede salir bien, ¿va? Entonces, bueno, gracias, Maggie. ¿Algo más que decir? No, muchas gracias. Nos Nos vemos. vemos Gracias a todo el mundo. mañana. Bye. Adiós.